Hoy el lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la misma UNAM, presidente del Consejo Aspen Institute, capítulo México. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes, mucho gusto en saludarte aquí a tu audiencia, como lo hacemos todos los lunes y con la posibilidad de compartir algunas reflexiones que en esta ocasión, Joaquín, las voy a hacer en torno a lo que está pasando en España, sí. En Cataluña, porque el tema ya lo habíamos tocado aquí hace algunos meses, cuando hablamos de los nacionalismos. Lo recordarán, tu auditorio lo recordarás, que yo planteaba que para entender cabalmente estos movimientos nacionalistas, pues tenemos que considerar el lado emocional que los acompaña, que los motiva, que los mueve, porque en realidad acaban siendo más movimientos de carácter emocional colectivo que estrictamente racional, aunque no deja de haber siempre un lado que por supuesto tiene que ver con los derechos que tenemos todos nosotros para autodeterminarnos y que puede en un momento dado pues llevar a una discusión de carácter legal y filosófica. Pero lo que vimos ayer en Cataluña, esta manifestación masiva también de los catalanes que se habían abstenido de expresarse en el referendo de hace una semana previa, pues nos muestra justamente la realidad de la democracia, que en España, al igual que en otros países, se inscribe en el contexto de una sociedad plural, Joaquín, y esa pluralidad, pues por supuesto que nos obliga a hacer un uso inteligente de la política, de los instrumentos que nos da la política para poder contender con las opciones que plantean unos y otros, porque si no nos quedamos con un esquema polarizado y con una sociedad partida a la mitad, y realmente pues esto no es lo que queremos para España. Yo creo que los españoles tampoco es lo que quieren para su propio país, porque estas emociones que acompañan a los movimientos nacionalistas con frecuencia se vuelven pasionales y se vuelven entonces muy irracionales, claro. Porque los análisis que llevan un esquema más racional, más documentado, hecho con mayor rigor, pues muestran que no es tan sencillo y que no necesariamente es conveniente para la mayoría de los españoles y quizá incluso para la mayoría de los catalanes el separarse del Estado nacional de España. Pero bueno, son temas que nos obligan entonces a considerar, por un lado, el aspecto subjetivo, el aspecto emocional, y que obligan también, Joaquín, y que ojalá lo empecemos a ver ya de una manera más clara en los próximos días, en las próximas semanas, a desplegar lo mejor que la política puede ofrecer. Porque no es nada más un asunto de leyes, no es nada más un asunto de hacer que se cumpla con la ley. No quiero decir que se trata de no darle peso a la ley, por supuesto, pero esta es una vieja discusión, Joaquín. Yo no soy filósofo del derecho, ni mucho menos, pero todos los que llevamos alguna vez clases de historia y clases de ética recordamos que ya los griegos clásicos discutían entre la demos y la ley, y cómo el mismo Sócrates planteaba pues que esto no necesariamente se trata de sobreponer uno sobre lo otro. Yo creo que el presidente del gobierno español, durante los primeros días sobre todo, planteó la estrategia del gobierno exclusivamente sobre la base de las leyes, y aunque tenía razón en ese sentido, pues no era suficiente, porque se trata, sí, por supuesto, de que se apliquen las leyes, pero también se trata de que las expresiones populares que no necesariamente coinciden con lo que está establecido
claramente en un mandato, en este caso del Tribunal Constitucional Español, pues puedan tener cabida, hombre. Tampoco puede haber una respuesta como la que hubo inicialmente, que hizo que muchos españoles recordaran a Franco. Sí, claro. Esta reacción inicial del gobierno que representaba una mentalidad de cuartel y sacristía, la llamaba Unamuno, así la describía a la mentalidad franquista. Y claro, el uso de la fuerza innecesaria, en mi opinión, frente a una votación que evidentemente ya sabemos no era legal, pues no era la mejor de las respuestas. En fin, el tema se ha ido polarizando, se ha ido incendiando, y creo que ahora es tiempo de que haya una buena estrategia política. Hay que dirimir el problema antes de resolverlo, hay que procesarlo, y se va a requerir, creo yo, de un proyecto político dentro de la ley, no al margen de la ley. No puede ser, evidentemente, al margen de la ley. Y fíjate, Joaquín, que recordarás, y seguramente también una parte de tu audiencia, que en 2014, porque también fue muy sonado, los escoceses hicieron un planteamiento parecido al que están haciendo ahora los catalanes. Lo habían hecho. ¿Te acuerdas? ¿No? Y lo volvieron a hacer con el Brexit. Pero fíjate ahí qué pasó. Y claro que sí, en 2014, y por eso vale la pena recordarlo, el primer ministro David Cameron, que era en aquel momento el primer ministro español, hizo un trabajo político formidable. Se volcó con argumentos, él y su gobierno, a tratar de convencer a los escoceses que lo que más les convenía era seguir siendo parte del Reino Unido, sin cuestionarles nunca a los escoceses el derecho que tenían a decidir su futuro. Es decir, lo jugó políticamente, lo ganó políticamente, y el error de Cameron fue que ese triunfo, creo yo, influyó muchísimo en que 2 años después, al plantear el referéndum sobre el Brexit, Cameron se confiara, porque era un referéndum que él convocó, se confiara porque venía exitosamente manejando el referéndum de la secesión de Escocia, y perdió el referéndum, con lo cual no solamente se tuvo que ir del gobierno, sino que metió ese referéndum al Reino Unido en un gran problema, que es el Brexit. Y en ese referéndum, para que veas lo volátiles que son los referéndums, en ese referéndum, el del Brexit, Escocia votó por quedarse en la Unión Europea. Es decir, los independentistas escoceses que querían separarse del Reino Unido 2 años antes, se quedaron y votaron por quedarse en Europa. Sí, los referéndums son muy frágiles, Joaquín, son instrumentos que a mí en lo personal me parece que solamente deberían usarse en situaciones muy específicas, porque son muy volátiles, son muy manipulables, y como estás lidiando con emociones, un líder carismático, de los que ya conocemos en la historia y en el presente, un líder populista es capaz de manipularte el resultado de una consulta plebiscitaria solamente con base en una demagogia que toque las fibras emocionales de la gente y las mueva a votar en el sentido en el que quieras tú que voten. Y por eso me parece que también la otra pregunta que sería muy interesante que pudiéramos ver cómo la resuelven los españoles es el de definir quién puede convocar a un referéndum y sobre qué tema se puede convocar un referéndum. ¿Se puede convocar un referéndum sobre cualquier tema? Es pregunta, yo no tengo la respuesta. ¿Y quiénes son los que legalmente realmente podrían convocarlo? Yo espero que España de todo esto salga fortalecida. Ya lo han hecho en otras ocasiones. España ha sido un gran referente para América Latina en términos de democracia, a raíz de la gran transición que supo hacer España con personajes formidables, con jefes de Estado que eran realmente líderes naturales, desde luego Suárez, pero también Felipe González, que en su momento supo conducir a una España democrática por el camino precisamente opuesto del que hoy están planteando
Puigdemont y los catalanes nacionalistas. Felipe González, socialista, impulsó a una España a incorporarse plenamente a Europa, a tratar de tomar ventaja de lo que le representaba a España formar parte de la Unión Europea. Lo hizo extraordinariamente bien y durante más de una década fue el gran líder político que permitió el despegue de España en términos democráticos, en términos de una legalidad plural y en términos económicos. Bueno, yo creo que esa gran lección tiene que volver a estar presente y yo espero que dejemos a un lado este encuentro de nacionalismos, el nacionalismo hegemónico que plantea un monopolio ideológico y que se enfrenta a un nacionalismo que también me parece que tiene que reflexionar, porque es muy aventurero lo que hasta ahora han planteado a los catalanes. Bueno, pues es uno de los grandes temas, tú lo has estado abordando, creo que va a estar con nosotros todavía un tiempo largo, ¿no? ¿O le ves salida en el corto plazo? No tiene salida en el corto plazo y la gran pregunta es, bueno, para la separación de Cataluña, hay que preguntarle solo a los que viven en Cataluña o a los españoles todos. Claro. Y ahí es donde tiene que entrar precisamente el proyecto político del presidente del gobierno. Habrá que votar, al final hay que votar, pero antes de votar, creo que debe votar todo España, tiene que haber un proyecto político bien analizado, bien dirimido sobre el cual votar. Ojalá que eso lo veamos en los próximos meses. Ojalá que así sea, querido Juan Ramón, y yo te mando un abrazo con el cariño de siempre. Gracias, doctor. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Igualmente es el doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, actual coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la misma UNAM y presidente del Consejo del Instituto ASPEN Capítulo México.